¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Pacto Renovado, a un nuevo estudio donde estaremos abordando la palabra de nuestro Señor, dando a conocer ahora sí ese mensaje del Mesías manifestado para toda la humanidad. Y hoy específicamente estaremos tratando el capítulo 6 en su versículo 1 hasta el 18, abordando esta temática ahora sí de cómo el Mesías nos manda a hacer las obras justas del pueblo del reino y cómo este pueblo, pues bueno, debe someterse a estas reglas, a estos mandatos. Vimos en el capítulo 5 las bienaventuranzas y cómo el Mesías pues las manifestó para que su pueblo las guarde, específicamente sus discípulos, el círculo íntimo que escuchaba al Mesías y que por supuesto le fue dado las ordenanzas y la palabra para que le extendieran ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pues bueno, en primera fase fue dado a ellos y después a todos aquellos que se integraron. Como ya es parte de nuestro programa y también ahora sí que habitual que nos acompañe un invitado, hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Elizabeth García, que estará aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos y la revelación que ha recibido de parte de nuestro Creador. Bienvenida, Eli. Sí, Manny, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues gracias a Dios que nos permite otro día más estar aquí escudriñando su palabra. Una semana más en la cual, pues bueno, el Señor y el Eterno nos ha permitido estar aquí. La semana pasada nos encontrábamos estudiando un tema que también yo creo que fue de mucha bendición. Y hoy, pues bueno, específicamente estaremos abordando estas obras justas del pueblo del reino que son necesarias para todos aquellos de los discípulos del Señor. Y a mí me gustaría, pues bueno, saber de entrada, ahora sí, en un plano general, con respecto a este tema, de acuerdo a tu investigación, a lo que tú has estudiado, ¿qué puedes ver en las palabras del maestro aquí? Pues primeramente que él nos dice que si nosotros hacemos alguna obra, que no la hagamos para agradar a los hombres, para agradar a las personas, sino para agradarlo a él. Él también en su palabra dice que busquemos primero el reino de los cielos y todo lo demás nos será añadido. Y de qué manera nosotros vamos a obedecer sus mandamientos, pues cumpliéndolos. Entonces, en uno de sus mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esta parte también habla de la limosna. Entonces, si nosotros amamos al prójimo, pues lo vamos a ayudar. Así es, efectivamente, me parece que ese texto está muy ad hoc a lo que vamos a estar ahora sí que platicando y conversando y compartiendo, por supuesto, con todos nuestros hermanos, que ese es el deseo de nuestro corazón. Lo que vamos a estar externando y lo que vamos a estar dando a conocer es para que usted, pues bueno, encuentre esa relación, para que usted también reciba una interpretación ahora sí fresca y correcta de las Escrituras. A lo largo de este programa de Pacto Renovado, nuestro deseo es que usted pueda conocer a Yeshua, a Jesús, ahora sí, a través de las raíces hebreas de nuestra fe. Recordemos que esas raíces son ahora sí fundamentales para establecer esos fundamentos en nuestra vida y para estar firmes. Recordemos que también el maestro dijo que un hombre debe fundar su casa sobre la roca. Aquel que funda su casa sobre la arena, pues bueno, cuando vengan tempestades, cuando vengan problemas, adversidades, fácilmente será destruida. Pero cuando el hombre establece su casa sobre la roca, sobre un cimiento fuerte, así venga cualquier adversidad o la persecución, seguirá firme y confiando en aquel que lo llamó para ser su discípulo, para ser aquel que siga las pisadas del maestro. Y eso es a lo que Yeshua hoy nos está invitando y ahora sí nos está motivando, por supuesto, a través de los evangelios. Y específicamente, pues bueno, nosotros hemos abordado el libro de Mateo, que nos ha sido de mucha bendición para comprender ahora sí esta perspectiva del Mesías, del Jesús judío, del Jesús hebreo, y que hoy a través de este estudio, pues bueno, como lo decía nuestra hermana Eli, vamos a ver ese amor al prójimo. Recordemos que el maestro resumió todos los mandamientos en dos. Uno es amarás a tu Dios con todo tu corazón, otro también ama a tu prójimo, pero de esos mandamientos fue un resumen. Realmente se desborda pues una gran cantidad de mandamientos que nos van a ayudar para cumplir la ley del Señor, para cumplir su Torah, para ser obedientes.
conforme vamos ahora sí que desarrollándonos en el estudio, vamos a adquirir fe, vamos a adquirir convicción, de tal manera que cuando veamos esa palabra, esa instrucción, pues bueno, la haremos de todo corazón, con amor, no por obligación ni imposición, sino porque amamos ahora sí a Dios, y es a Él a quien honramos, glorificamos y deseamos entregar nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, en este versículo, yo los invito a que si tienen una Biblia ahí en sus casas, que puedan abrir allí el capítulo 6 del libro de Mateo, en su versículo 1. Ahí vamos a estar abordando, vamos a estar utilizando una Biblia recobro, tal vez sea un poco diferente a la que usted tenga en casa. Si usted está utilizando una Biblia Reina Valera o alguna otra, pues bueno, algunas palabras pueden cambiar, pero créame que ahora sí que la explicación, la interpretación es la misma, el conocimiento que está ahí, solo por el cambio de las palabras al momento de la traducción será diferente, pero en sí el texto es el mismo. Así que vamos a ver esta parte, Eli, Sí. que como título, las obras justas del pueblo del reino. Y aquí el Mesías, Yeshua, el Cristo, va a presentar 3 prácticas farisaicas. Y antes de que iniciemos, debemos de preguntarnos quiénes eran los fariseos, ¿sí? En algunas ocasiones en este programa, precisamente Pacto Renovado, hemos abordado acerca de estos personajes, los fariseos. Yo he decidido siempre llamar a lo que son los fariseos, los saduceos y los escribas, la élite religiosa de Jesús, ¿sí? De los tiempos de Jesús. Eran personas que guardaban la Torá, por supuesto, que obedecían, eran judíos, y que también ellos, ahora sí, estaban en desacuerdo con el Mesías, con gran parte de lo que Jesús, de lo que Yeshua hablaba, ¿sí? Eran los religiosos del tiempo de Jesús, estos fariseos. Dentro de estos fariseos, pues bueno, había también tanto fariseos que eran muy devotos, aquellos que no lo eran tanto, aquellos que realmente ahora sí veían la consistencia y veían la parte fundamental de la ley, de la Torá, y aquellos que, bueno, lo hacían por costumbre, por tradición, por agradar, por ser reconocidos. Y es precisamente lo que Jesús, en base a estas 3 prácticas, que eran básicas del pueblo judío, que eran ahora sí que algo habitual, tanto para el rico como para el pobre, que eran las limosnas, la oración y el ayuno. Porque ciertamente estas 3 prácticas son importantes para el ser humano, son institución de Dios, por supuesto, y también es algo que nos ayuda a practicar el mandamiento que tú mencionaste. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que en algún momento tú ya habías escuchado de los fariseos. Sí, claro. Y de estos personajes. ¿Tú cómo los ves? ¿A qué lo compararías hoy en día? Pues de alguna manera sí se compara con la vida actual, porque a veces pues a la gente le llaman religiosa. Uh-huh. Pero creo que a veces están un poco mal encaminados porque quieren hacer la ley, pero se olvidan del amor, amor al prójimo. La semana pasada igual estudiábamos en la palabra y encontramos una palabra que traducía a camino, que era alhaja, que era la correcta interpretación de la ley. Uh-huh. Y entonces Jesús era el camino, la verdad y la vida. Entonces, que esa correcta interpretación es el mismo Mesías, ¿verdad? Exacto. Entonces él igual pues nos enseña el amor al prójimo. Cómo no sin que rompas la ley. Uh-huh. O sea, no necesariamente rompiendo la ley tienes que amar al prójimo. O sea, puedes amar al prójimo y cumplir la ley. Es que exactamente la ley, la Torá del Señor nos lleva a eso. Uh-huh. Si hacemos un análisis profundo, no será este momento porque bueno, tenemos nuestro tema que abordar, uh-huh. Pero si usted hace y se interesa por saber qué es lo que la Torá dice, uh-huh. Qué es lo que se le conoce como ley, que yo prefiero mencionarlo como la Torá, uh-huh. La ley muchas veces como que nos detiene a saber qué es lo que realmente tiene de beneficioso para nuestras vidas. Nos hemos creado un concepto de ley como algo malo, como algo que para nosotros es incorrecto, que no nos es de beneficio. Pero imagínense si no hubiese ley. No le estoy hablando de la ley terrenal. Imagínense si no hubiese una ley de tránsito,
si no hubiese una ley judicial, si no hubiese una ley ahora sí que de prestaciones, una ley del trabajo, ¿se imagina? No tendríamos ahora sí leyes, no tendríamos artículos, textos que respalden ahora sí nuestros derechos. Y eso es importante, la ley es importante para que el hombre se rija, porque sin ley entonces el hombre no se rige y hace lo que quiera. Y lamentablemente, déjeme decirle que nosotros somos muy buenos para eso, porque esa es nuestra naturaleza, así somos como hombres, nos gusta estar totalmente en libertad sin que nadie nos diga nada y cómo hacerlo y cómo debemos hacerlo y cuándo hacerlo, ¿sí? Sí. Eso es algo que tenemos que aceptar, está dentro de nuestra naturaleza. Yo siempre he dicho que es como un código que se quedó allí en el ser humano y que hasta el día de hoy está vigente. Y eso nos lleva a practicar a veces cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Sí. Entonces, no se cree un concepto erróneo, no se ponga un stop al momento de ver la ley, la Torah del Señor. Es importante estudiarla, como lo dice nuestra hermana Eli. La ley siempre nos va a llevar, primero, a buscar al verdadero Dios, a amarlo, pero segundo también a ver por nuestro prójimo. De hecho, precisamente por eso Jesús hace ese resumen de la Torá, porque Él sabe perfectamente que en ningún momento la ley se va a transponer a la ayuda y al bien del prójimo. Todo lo contrario. Recordemos un pasaje de la Escritura donde Jesús está hablando con un hombre rico, con un joven rico. Y este joven le dice, pues bueno, yo he cumplido toda la ley, he obedecido cada mandamiento al paso, pero le dice Jesús, bueno, si lo has hecho, creo que entonces es momento de que cumplas el último, y ese es, ve, vende todos tus bienes y repártelos con los pobres, porque eso también viene dentro de la Torá. A lo que el joven dijo, creo que en este momento no estoy dispuesto a vender mis bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos deducir allí que en el hombre rico había avaricia, había ahora sí que ese amor a las riquezas, a lo material. El Señor nos enseña que no debemos ahora sí que apegarnos a nada de lo material, porque lo material es pasajero, ¿sí? Tú lo dijiste hace un momento, Eli. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y qué difícil nos ha resultado ahora sí creer ese versículo. Sí. Tanto a los cristianos, discípulos, a todos se nos ha complicado ver ese versículo en nuestras vidas. Ahora sí que manifestándose en nuestro diario vivir. Que busquemos ese reino y que todo lo demás sea por añadidura. Porque entonces cuando nos hace falta para la gasolina, cuando nos hace falta para vestir, para calzar, como que empezamos a dudar un poquito y decir, híjole, pues yo creo que yo sí estoy buscando el reino, pero no veo como que la ayuda o la mano del Señor. Pues bueno, hay que entonces en ese punto preguntarse, ¿estamos obedeciendo la ley, la Torah del Señor? Si lo estamos obedeciendo, pues entonces confiemos, no tengamos duda de que Él va a proveer y también, por supuesto, trabajemos. No esperemos que las cosas nos caigan del cielo. Sí, tenemos que trabajar y bien la palabra también lo dice. Tienes que trabajar, no seas un flojo, ¿sí? Trabaja para que entonces tengas los beneficios materiales. El Señor, por supuesto, siempre está pendiente de la provisión para sus hijos. Pero regresemos ahora sí a este punto de los fariseos. Nos dice la Escritura, si nos vamos ahí al versículo 1 del capítulo 6, me gustaría darte ahora sí este honor, Eli, para que tú lo leas en su versículo 1, sí, en esta versión del recobro. Sí, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Pues básicamente es que nosotros pues hagamos, digamos, lo correcto o ayudemos al prójimo, pero no, por ejemplo, yo que haga algo bueno para agradarte a ti, no, sino para agradarlo a Él. Claro. Y creo que primeramente es eso. Tener en cuenta que lo que hagas es para agradarlo a Él, no a las personas, tal vez para caerte bien o para estar bien contigo, o para que tú me digas, ay, qué bien lo haces, o qué buena eres, o no sé, sino primeramente tener en nuestro corazón agradarle a Él.
Principalmente recuerden que estas palabras, ahora este mensaje que está dando el Mesías, es para aquellos que ya creen, para aquellos que son sus discípulos. Recordemos que él andaba con sus discípulos lo perseguían, estaban siguiéndolo como buenos discípulos, porque el discípulo sigue las pisadas de su maestro. Y recordemos que Yeshua era un maestro de la Torá, de la ley del Señor. En ocasiones se le puede comparar como un rabí, la palabra rabí es la traducción al español de maestro. Y aunque él dijo, ¿saben qué? No le agradaba mucho el término como maestro, pero realmente él fue un maestro que enseñó la palabra correctamente y que sacó la esencia de la ley de la Torá. Y aquí en este versículo, ciertamente, él nos está haciendo ahora sí que esta referencia, que la justicia, cuando menciona aquí la palabra justicia, está refiriendo específicamente que como discípulos del Mesías debemos de practicar las obras justas. Obras justas. Y esto es precisamente el reto con el cual nos vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Porque de alguna forma ya hemos aprendido y tenemos esa naturaleza de obrar injustamente, ¿sí? Entonces el Mesías nos llama y nos enseña a que las obras justas de los discípulos del reino deben de ser estas. A eso es lo que refiere en esta parte la justicia. La conducta del hombre, Eli, siempre ha estado ahora sí ligado a recibir el reconocimiento público, ¿sí? A todos les gusta recibir reconocimiento público, a todo ser humano, aquel que es discípulo, aquel que no es discípulo. Lo que Jesús nos manda y nos llama es a que nosotros como creyentes, como discípulos, no vivamos de ese reconocimiento público, ¿sí? No tenemos por qué vivir de ese reconocimiento público, porque de donde debemos de preocuparnos es por el recibir el reconocimiento de parte del Padre, específicamente de Él, de nadie más. Lamentablemente, esta es una conducta del hombre que siempre está ligado a recibir el reconocimiento público. Ahora, cuando este no se hace llegar, entonces empieza a sentir un sentimiento de decepción, un sentimiento de desánimo, e incluso puede llegar a sentir enojo, porque no se le está reconociendo su trabajo, su obra, su limosna. Y eso es algo con lo que nosotros como personas tenemos que trabajar, como discípulos del Señor. Tenemos que ahora sí desarrollar en ese ámbito para recordar que el único reconocimiento que debe de tener ahora sí todas nuestras obras va a ser para el Creador. Porque dice que para Él es toda la gloria, para Él todo el reconocimiento. Y ciertamente no es algo que tenemos que estar buscando, no es algo que vamos a estar ahora sí que haciendo. Nuestras limosnas, nuestras oraciones, nuestro ayuno y todo lo que hagamos para el reino de los cielos no va a ser ahora sí que necesario o va a ser algo que sea requerido específicamente el reconocimiento público. Ahora, esto es algo que lamentablemente está en nuestro ADN, siempre ha estado en nuestras vidas desde el momento de la caída, en esa condición de pecado que quedamos, adquirimos una necesidad de ser reconocidos públicamente. Y te voy a llevar a un pasaje allí en Gálatas capítulo 5, 19, 21. Y también los invitamos a que vayamos allí a este versículo donde nos va a hablar específicamente de las obras de la carne. Y estas obras de la carne es con lo que constantemente vamos a tener que enfrentarnos. Va a ser con lo que tenemos que luchar todos los días como personas, como discípulos del Señor. Que tenemos que enfrentarnos día a día y pedir al Señor, ayúdame Señor para no caer en las obras de mi carne, en esta ahora sí condición pecaminosa. La concupiscencia está en nuestro ser, eso sin duda, y tenemos que día a día luchar contra ella, ser valientes para enfrentar ahora sí que estas adversidades. Y allí en Gálatas 5, 19, 21, ¿qué nos dice Eli acerca de este versículo que estamos viendo, que específicamente nos va a hablar de las obras de la carne? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, disensiones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aún estas condiciones, estas ahora sí prácticas, no permiten que el espíritu totalmente esté en comunión con el Creador. Y si te das cuenta, ahí yo voy a sacar dos palabras de estas obras de la carne con las cuales puedo ligar esta cuestión del reconocimiento público. Y esos son los celos y las envidias. Cuando no eres reconocido públicamente, pero el otro sí lo es, o alguien más sí lo es, entonces empiezas a sentir celos y empiezas a reprochar. También empiezas a sentir envidia de esa persona, porque él sí es reconocido y yo no. Si yo doy tanto, si yo ofrezco tanto, si yo hago tanto. Y eso es algo que está intrínsecamente en cada persona. Cuando uno va a hacer algo, uno desde el principio tiene en su corazón de que lo que uno va a hacer es para Dios. Así es. Ya creo que no te importaría si te dicen qué bien lo hiciste o qué mal lo hiciste. Y tal vez ya ni tendrías ese malestar que tú dices de sentirte mal porque no te dijeron bravo, lo hiciste bien. Exactamente. No vas ahora sí predeterminado con la intención de ser reconocido. Exacto. Sino porque lo que estás haciendo, tu obra justa, tu obra de caridad, es porque así lo determinaste desde un principio y que eso al final va a honrar al Creador. Así es. Va también a dar esperanza a una persona de todavía pensar de que hay gente buena en este mundo, que hay gente que está ahora sí impulsada por la misma palabra del Señor a creer en un Dios de amor. ¿Cómo hemos de manifestar? Pues bueno, este amor precisamente con esas obras. ¿Cómo hemos de manifestar el amor del Creador? Con estas obras. Así es. Pero recordemos, sin esperar nada a cambio, sin que esperemos un aplauso, sin que esperemos que nos den las gracias incluso. Habrá momentos en los cuales no te den gracias por las obras justas que practiques. Así es. Pero recuerda que todo esto que estás haciendo no es por él, no es por ella, es por aquel que nos creó, por aquel que hizo todas las cosas. Por eso es que él nos recalcó, el Mesías, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, para el Padre, para Yahweh, porque él es merecedor. Entonces, cuando entremos ahora sí en ese concepto, cuando empecemos a cambiar ese pensamiento, nuestra vida, te aseguro, que será aún más sencilla. No tendremos que combatir con esos sentimientos de desánimo, de decepción, de enojo por no recibir el reconocimiento público. Así es. Y tal vez en algún momento lo sientas, pero debes ahora sí de reconsiderar ese pensamiento y recordarte que todo lo que hagas es para Dios. Es porque así Él lo está instituyendo y porque tú como discípulo estás dispuesto a seguirlo, a seguir sus pisadas. Él mismo hizo muchas obras, el Mesías hizo muchas obras, muchos milagros, sanó personas, sanó a leprosos. E incluso hay una enseñanza acerca de los leprosos, donde dice que sanó a muchos leprosos y solo uno vino a agradecerle. ¿Sí? De todos esos muchos, solo uno fue agradecido. Entonces, habrá momentos en los cuales tú hagas muy buenas obras, que eso es importante y la ley también lo marca, porque dentro de la Torah la bondad es importante. O sea, si estás cumpliendo toda la ley y no hay bondad en tu corazón, no hay benignidad, no hay esos frutos que también el libro aquí de Gálatas, la carta a los Gálatas en su versículo 5 nos señala, si no hay esos frutos, entonces déjame decirte que creo que estás guardando una ley, una Torah en vano, porque esa es la esencia. Yo puedo ver la esencia de la Torah y de la ley ahí, en la bondad. Y es precisamente lo que se le pidió al joven rico. Bondad. ¿Dónde está tu bondad? ¿Dónde, si tienes tanto dinero, si tienes tantas propiedades,
¿Por qué no estás ayudando a los pobres? ¿Por qué te has vuelto avaro y te has vuelto insensible a la ayuda? Si yo enseñé en la Torá, si la Torá enseña que eso debe ir en conjunto con el obedecimiento de los rituales y de todo lo demás. Por eso Yeshua tuvo que exhortarlo. Él ya sabía definitivamente el pensamiento del joven rico. Ya sabía cuál iba a ser la decisión. ¿Qué te parece todo esto? Pues bastante interesante, Manny. ¿Verdad? Sin duda. Y eso nos señala a que debemos de hacer un stop y ver cuál es nuestra conducta. ¿Vamos a esperar el reconocimiento público? Pues bueno, vamos a seguir explicando esta parte ahora desde el punto de vista de las limosnas, la oración y el ayuno. Regresamos, vamos a un corte y en un momento seguimos explicando este tema aquí en Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí en Pacto Renovado para seguir abordando este estudio en el cual el Señor nos está ahora sí dando una perspectiva acerca de esta enseñanza con respecto al reconocimiento público. Estamos ávidos de ese reconocimiento público, como lo decíamos en muchas ocasiones, hasta nos enojamos, nos decepcionamos, nos desanimamos porque no tenemos el reconocimiento público. El Señor nos enseña ahora en su Torá, también a partir de estos versículos que hemos tratado, acerca de que hay que ser dadivoso, hay que ser piadoso con aquel que lo necesita. Y lo mencionábamos acerca de que también está escrito allí en su Torá. Está allí en lo que se le conoce como la ley de Moisés, que muchos se han ahora sí puesto una barrera para no tratar esos temas, para no irse a esos primeros 5 libros de la Escritura. Hemos aprendido mucho de los evangelios, pero preguntémonos, aquello que Jesús hablaba, aquello que Jesús enseñaba, ¿de dónde lo tomaba? ¿De dónde tenía su fundamento? ¿Dónde estaban las raíces de la fe de Yeshua, de Jesús, de Cristo, que es el término griego? ¿Dónde estaban? Y en el corte hablábamos acerca del punto de la piedad y de las limosnas, de apoyar al pobre, y nos damos cuenta que allí en la Torá está. Y tú tienes el texto, compártenoslo con nosotros. Así es Deuteronomio 15, 7 y 8 dice: si hay en medio de ti algún menesteroso de tus hermanos dentro de alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano menesteroso, sino que abrirás a él tu mano y le prestarás lo que le haga falta para satisfacer sus necesidades. Exactamente, con el menesteroso, con aquel que está necesitado. Si ves a tu hermano necesitado, pues no cierres tu mano. No te hagas de la vista gorda, como decimos aquí en México. Sí, apóyalo. Eso sí es muy importante. También hay gente que es charlatán, sí, que se hace pasar por menesteroso y no lo es. Entonces ahí apliquemos sabiduría. Apliquemos discernimiento para que podamos ahora sí que designar ese recurso a aquel que está verdaderamente necesitado, no a los charlatanes. Por eso es que hay que ser inteligentes en ese aspecto también, ¿sí? Para que sepamos a quién vamos a dar ahora sí ese apoyo, esa ayuda y practicar esa piedad. Que esté bien ahora sí dirigida, ¿verdad? Así es, Manny. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este versículo es de que Dios nos manda a no endurecer nuestro corazón. Uh-huh. Y es una igual de las cosas que hablábamos, que desde el principio Dios nos ayuda pues a ayudar al prójimo. Así es. A ser bondadosos. No endurezcamos ese corazón, ¿verdad? Porque a veces cerramos nuestra mano ya y en nuestro tiempo actual, en nuestra vida actual, ya como que estamos pensándolo, ¿lo ayudaré o no le ayudaré? ¿Le daré la monedita o no le daré la monedita? ¿Verdad? Sí. Entonces tengamos discernimiento en ese aspecto. Si usted ve a una persona necesitada, a una familia necesitada, vaya y ayúdelos. Vaya y dé sus limosnas. Eso es lo que nos manda la ley, nos enseña la ley, ¿sí?
Usted puede estar cumpliendo perfectamente los mandamientos y guardando la ley y la Torá y todos los 613. Pero si no hay bondad, si no hay amor por ese prójimo, entonces creo que algo está faltando. Y fíjate, Eli, que ahora que tú tocaste eso que dice en la Torá, Santiago, que es uno de los discípulos del Señor y que también es judío, y él conocía la ley. Él creció en la ley, creció en la Torá. Desde pequeño se instruyó en ella. Y fíjate lo que dice él en una de sus cartas, que está dirigida precisamente a la casa de Judá, a los judíos. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no sabiendo oír, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, ¿recuerdas, Eli, que entramos con eso? Que sí. Jesús está señalando a los religiosos, a los fariseos, los está señalando principalmente por esa religiosidad que están cargando, no porque están guardando la ley, no porque están guardando la Torá, sino porque perdieron el sentido real de la Torá. Se olvidaron de eso, se olvidaron completamente. Dice el 1:26 de Santiago: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión de tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si nos damos cuenta, Santiago aquí dice: bueno, si tú te crees religioso y si tú estás guardando todo esto, te estás obedeciendo, pero te olvidaste de apoyar al menesteroso como la manda la Torá, entonces creo que te estás engañando en tu propio corazón, ¿sí? Tú mismo te estás engañando. Y eso es uno de los peores errores que el hombre puede cometer: engañarse en su propio corazón y decir estoy bien. Es mejor reconocer primeramente, ¿sabes qué? Sí, la estoy regando. No es lo correcto. Porque a veces, y gran parte igual, vamos a verlo ahora sí que no es una cuestión de actual, contemporáneo, sino que ya en este tiempo los mismos religiosos, específicamente los fariseos, Jesús muchas veces lo señaló por las apariencias, principalmente. No porque estuvieran abrogando o estuvieran ahora sí que haciendo menos o incorrectamente la ley. Muchos de ellos estaban practicando correctamente, ahora sí, la Torá del Señor. No todos, por supuesto. Sí, como hoy en día no todos estamos ahora sí obedeciendo a la palabra del Señor. Habrá quienes todavía estén en ese proceso. Igual en los tiempos de Yeshua con los fariseos. ¿Había fariseos que eran discípulos del Mesías? Sí los había. Estaba Nicodemo, estaba Arimatea. Eran sus discípulos en secreto, por supuesto. Así es. Sabios, inteligentes, hábiles. Sabían que en ese momento era algo que no estaba bien visto el hecho de que lo vieran con Yeshua. Pero no es que no lo negaran, no es que no estuviesen en desacuerdo con él, estaban totalmente de acuerdo. Entonces, no lo señaló por desobedecer la Torá, lo señaló porque habían perdido la esencia. Estaban siendo engañados, como dice Santiago, en su propio corazón. Así es, Manny, y creo que eso es lo que Yeshua nos vino a enseñar. A no olvidar la esencia, a no olvidar el amor al prójimo. Exactamente. No lo tenemos que olvidar ahora sí. Si usted pertenece a la religión cristiana, a la religión católica, si usted pertenece al adventista, es más, incluso si usted no pertenece a una religión, no hay que olvidar el amor al prójimo, al necesitado. Sea inteligente, sea ahora sí, pide ese discernimiento del Señor para que esa obra que usted haga sea dirigida correctamente a aquel que verdaderamente lo necesita. No cerremos nuestra mano y tampoco cerremos nuestro corazón a aquellos que más lo necesitan. Pasemos al versículo 6.2, Eli,
Porque aquí ya exactamente aborda Yeshua acerca de las limosnas, ¿sí? De la caridad, del dar. Dice Yeshua en el 6:2, cuando pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces ya estás ahora sí ayudando al prójimo, ya estás dando tu caridad, tu limosna, tu apoyo, estás haciendo las obras justas de los discípulos del reino. Ahora no es necesario que lo publiques, que lo des a conocer, que lo postees en Facebook, que lo postees en Twitter, que lo postees en Instagram. El siguiente versículo nos dice algo todavía más interesante. El 3. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, que no sepa ahora sí esta mano qué es lo que entregó esta otra. ¿Sí? No lo publiques, no hagas, no alardes de ello. ¿Sí? No hay necesidad. Si en tu corazón ahora sí no está el deseo del reconocimiento público, no lo hagas. Si no estás buscando el reconocimiento público, porque es precisamente ahí donde nosotros tenemos que analizar nuestro corazón. A ver, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué quiero que la gente mire? ¿Por qué los fariseos, por qué los religiosos, dice, tocaban trompeta? Que eso es ahora sí que una analogía del hecho de divulgarlo. Así es, man. Igual aquí hay una parte bien interesante donde dice que de cierto os digo que ya tiene toda su recompensa. Si nosotros lo hacemos para que el prójimo nos vea, pues aquí dice que pues tal vez te van a decir, bravo, ya lo hiciste. Y ya tienes tu recompensa. Pero hasta ahí es tu recompensa. Y creo que si nosotros no lo hacemos así, nosotros esperamos la recompensa tal vez del Padre. Efectivamente, porque si tú entonces alardeas, si tú tocas trompeta para que seas reconocido públicamente, ya tienes tu recompensa. Ya no busques la recompensa del cielo, ya no busques la recompensa que está allá arriba, porque ya no la vas a tener, porque ya públicamente aquí en esta tierra la recibiste. Mejor espera a recibir esa recompensa que está allá arriba. ¿Sí? Así es, man. Busca primeramente, como lo decías, el reino de Dios y su justicia. Entonces, yo estoy seguro que esa recompensa que va a venir de muchas de las cosas, de muchas de las limosnas, de la caridad que hemos hecho, que los hermanos que nos están viendo, nuestro público que nos está viendo también ha hecho y que no ha sido reconocido, va a tener su recompensa también en los cielos. Así es. ¿Sí? Entonces, los fariseos les encantaba hacer propaganda de sus ofrendas. Lo vemos también allí en el libro de Marcos, capítulo 12, 38, 40. Como le encantaba a la gente de hoy decirles a otros cuando ha dado. Si este es el motivo para sus ofrendas, ya tienen su recompensa. La alabanza de la gente es su recompensa. Pero no tienen recompensa de parte del Padre, porque ellos buscaron recibirla antes. Entonces, la limosna era una de las 3 prácticas fundamentales de la piedad judía, y también junto con la oración y el ayuno. Y fíjate un dato interesante, Eli, que yo encontré al hacer este estudio, esta investigación. Dice que por regla, los judíos en el tiempo de Cristo al menos tenían un cambio de indumentaria, una muda de ropa extra. Un hombre era considerado pobre si tenía solo un vestido. Juan el Bautista decía a los que escuchaban, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Eso lo vemos en Lucas capítulo 3:11. Y Jesús envió a los 12 en misión evangelística y sanadora y les dijo que no llevaran 2 ropas de vestir. ¿Sí? Y esto nos da a entender que desde el tiempo de Juan, porque Juan también el Bautista era conocedor de la Torá y practicaba la Torá, y enseñó ahora sí en su forma más simple y sencilla en esas predicaciones en el desierto, en el río Jordán, hablando acerca de cómo debe ser el comportamiento. Y esto es interesante porque cuando él dice, aquel que tenga
ahora sí, 2 túnicas, dé al que no tiene, aquel que está desnudo. Y cuando la Biblia hace referencia a la desnudez, no se está refiriendo a que el hombre se quede sin ninguna prenda, ahora sí, en el cuerpo. Está hablando de que cuando uno está desnudo en la Biblia, cuando hace referencia a eso, se está refiriendo a una persona que solo tiene una manta encima, ¿sí? Que tiene nada más un trapo. No tiene todo lo demás que es parte del conjunto de una indumentaria. Entonces, aquel que no tiene, dice, túnica, dale una. ¿Sí? Sé piadoso, sé misericordioso. Y ahí va un dato que sorprende, porque los fariseos, lamentablemente, eran los que mejor vestían y los que se preocupaban más por su vestimenta. Y no tenían solo una ni 2, tenían 3, 4. ¿Sí? Y todo lo que usaban para ahora sí llenarse de elegancia era de manera, ahora sí, extravagante. Lamentablemente. Sí. Cumplían la Torá, obedeciendo el mandamiento de la Torá, de la ley del Señor, pero olvidando su esencia. Olvidando que hay algo más importante que eso. Yeshua vestía de acuerdo a como la Torá lo mandaba. Pero Yeshua sabía muy bien el por qué lo hacía. El porqué y la razón y el significado de los tzitzis, del fleco del manto. Él lo entendía perfectamente y lo tenía consciente. Y lamentablemente los religiosos también usaban los tzitzit, ese fleco, pero era solo para llamar la atención, para decir, mira qué tan bonito está hoy mi manto. Lamentablemente, y se olvidaban que esos tzitzit es, ahora sí, el recordatorio de los mandamientos del Señor. Entonces nos vamos dando cuenta cómo esto nos va llevando ahora sí a un punto, a una esencia, a lo que es verdaderamente importante. ¿Sí? Entonces, hasta este punto hemos visto, no cierres tu mano, da con inteligencia, con discernimiento, y no olvides que lo principal es obedecer a Dios, obedecerlo a Él y guardar sus mandamientos. Y si haces eso, entonces todo lo demás viene por añadidura. Así es. ¿Qué te parece todo esto? A mí me está ahora sí que apasionando mucho este estudio porque sin duda nos lleva a un conocimiento real y verdadero. Así es, Manny. Pues, bueno, tengo igual aquí un salmo que dice, bienaventurado el que se preocupa por el pobre, en el día del mal Jehová le librará. Imagínate. Sí, hace rato que hablábamos de esperar, pues, digamos, lo que viene del Señor. ¿Puedes no volver a leer ese versículo? Sí, dice, bienaventurado el que se preocupa por el pobre, en el día del mal Jehová le librará. Esa es una promesa del Señor. Una también. promesa, exactamente. Sí. Y bienaventurado, recordemos que es aquel que es plenamente feliz. Sí. Aquel que es plenamente feliz va a ser porque ha ayudado a aquel que es menesteroso, aquel que no tiene. Así es. Yo he conocido a gente que tiene mucho dinero y a través de su caridad, de sus donaciones, ha apoyado a infinidad de gente. Ha hecho que personas tengan esperanza de vida, personas que se motiven para crecer en esta vida, para trabajar. Les ha permitido crecer en su capacidad, ahora sí, intelectual, estudios, para que ellos se superen. Y esta gente, muchas de ellas, puedo decir que no son creyentes, que tal vez conozcan la Biblia, pero no la practican. Pero he visto cómo esa gente, al final, el Señor la hace retornar a su camino. Porque sus obras empezaron de esa forma. Y luego eso el Señor mostró misericordia en sus vidas y los llevó a conocerles. Y les llevó ahora sí a una vida de transformación y cambio.
Así es, man. Bueno, y vemos cómo la palabra del Señor bien dice esa promesa: en el día del mal el Señor lo librará. Así es. Antes de que caiga, ahora sí, antes de que sea destruido, antes de que se vaya al abismo, el Señor lo rescata. Así es, man. Entonces eso es básico para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos, empresarios, personas que están ahora sí que ustedes han sido bendecidos por el Señor. No cierren su mano, sigan haciendo esas donaciones a aquellas personas que lo necesitan, a aquellas asociaciones que están viendo por los pobres, por los niños huérfanos, por las madres ahora sí solteras, por todos ellos. Sigan haciendo esas donaciones, no cierren su mano a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente, aun cuando no reciban el reconocimiento público. Lo que ustedes hagan será recompensado. Esa es la promesa y esa es la palabra del Señor. Nuestra hermana Elizabeth lo acaba de leer. Y así como si el Señor es bueno con todos, dice que para todos sale el sol. Para todos, buenos y malos. Así es. Y se ha de manifestar en su momento. Por eso los invito a que sigan teniendo ese corazón sensible para las necesidades que está pasando en nuestro país, para las necesidades que está pasando el mundo entero. No cerremos nuestra mano, y si está en nuestra, ahora sí, posibilidad, esforcémonos para que esté en nuestras posibilidades dar a aquellos que más lo necesitan. Así es, man. Aquí en Veracidad Channel nos preocupamos también por esa parte. Así es. ¿Sí? Nuestra presidenta se preocupa por esa parte de seguir apoyando a aquellos que lo necesitan. Y el claro ejemplo de eso es Valle Verde. Así es, man. Ese lugar, esta institución que está allí en Valle Verde, esta escuela, este apoyo a los niños. Cada vez que voy a Valle Verde, que veo a estos niños aprendiendo, sé que para ellos es una motivación para no seguir viviendo en las mismas condiciones. Sé que esto los motivará para que el día de mañana digan: voy a estudiar una carrera, voy a ser un ingeniero, voy a ser un licenciado, voy a sacar de la pobreza a mi familia. Es una motivación. Y esa es nuestra preocupación aquí. Ahora, si usted quiere colaborar a esta obra, así como lo señala la Escritura, pues bueno, contáctese con nosotros. Ahí están nuestros teléfonos y también nuestro correo, nuestras redes sociales que aparecerán ahorita en pantalla, para que se puedan contactar con nosotros y ahora sí pedir información de cómo pueden colaborar para este proyecto y seguir ayudando, seguir en esta obra piadosa. Así es. Que es lo que nos está mandando el Señor. Y que no olvidemos el objetivo, por supuesto. No esperemos ser reconocidos, ¿verdad? Por aquello que hemos dado. Muy bien, pues Eli, ahora, ¿te parece? Como último dato quiero dar, aquí cuando hace referencia, en la palabra específicamente señala a los hipócritas, ahí en el versículo 2, si te das cuenta, sí. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Y la palabra hipócrita está relacionada con un término que en el griego que va a darnos a entender que hipócrita es aquel que actúa, ¿sí? Este término se usaba para los actores de teatro en esos tiempos. Entonces, hipócrita es aquel que actúa, el que está actuando. Y eso también pues va relacionado con el hecho de aquello que tú has puesto en tu corazón, que está ahí en tu corazón, pero manifiestas algo distinto en el exterior. Entonces, eso es la palabra hipócrita. Ese es uno de los términos que se han atribuido y que se le ha dado sentido. Ahora dice que ya tiene su recompensa, el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y aquí hay un dato también que tengo con respecto a esto de los usos y costumbres en las sinagogas. Que la sinagoga es el punto de reunión donde los judíos aprendían y se enseñaba la Torá. Entonces, dentro de las sinagogas, la sinagoga tenía como responsabilidad apoyar a los pobres, ¿sí? Sí. Dar ahora sí que limosnas a los pobres. Y nos dice el diccionario de usos y costumbres, que
había dos tipos de colectas de limosnas en las sinagogas. Uno era el cestillo de las limosnas semanales, del que se tomaba lo necesario para socorrer a los pobres de la localidad una vez a la semana. Y el otro era la bandeja, de la que cualquier necesitado, especialmente los extranjeros, podían recibir una porción diaria, pero solo aquellos que no tuvieran suficiente alimento para 2 comidas al día podían solicitar esta caridad. Entonces, ya en las sinagogas, en los tiempos de Yeshua, esto ya era ahora sí que parte del sistema, de la forma de obrar con caridad dentro de las sinagogas, dentro del lugar donde se enseñaba la Torá. Valga la redundancia, si no se estuviese haciendo y solo se enseña la Torá, pero no hay ahora sí que ese apoyo a los necesitados, como lo marca precisamente la misma palabra, entonces creo que hay algo no está haciéndose bien, ¿sí? Es controvertido ese punto, será controvertido totalmente. Entonces, eso era la forma de los usos y costumbres en las sinagogas. Por eso Jesús señala allí este punto de las limosnas. Por eso dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y precisamente las limosnas todas se hacían en secreto. No había por qué ahora sí que alardear y, como dice el mismo Señor, tocar trompeta, decir, oigan, acabo de depositar tanto para los pobres, ¿no? Que a veces eso es lo que nos resulta muy fácil y queremos sentirnos bien si alguien nos reconoce. No esperemos ese reconocimiento, que el reconocimiento venga si así Dios lo quiere. Así es. ¿Sí? Entonces, pasemos a este punto y aquí vamos entonces a solo dar una pequeña parte, explicar del punto de la oración. Porque en el siguiente programa estaremos hablando de la oración y que también el Señor señala a los religiosos de ese tiempo del por qué necesitan recibir nuevamente este reconocimiento público. ¿Qué está pasando? El Señor tuvo que exhortarlos varias veces a los fariseos por esta conducta. Y vamos a leer solo este versículo y con esto vamos a terminar. Y dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, como los actores, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen toda su recompensa. Y con esto nos despedimos. Eli, muchas gracias por acompañarnos en este estudio y ahora sí, estar aquí también con nuestro público. En la próxima los esperamos para continuar con este tema y también, Eli, nuevamente te invito a que estés aquí en este espacio. Gracias. Pues bueno, que el Señor los bendiga y que el Shalom habite con ustedes. Bendiciones.